Deberías estar agradecida solo por el hecho de que una chica de familia pobre haya entrado en nuestra casa, la hija de un obrero de fábrica en una familia de abogados. ¿Cómo le voy a decir esto a mis amigas? Es una vergüenza. Durante 3 años, la mujer soportó la humillación de su suegra, pero nadie podía prever lo que sucedería después de que abandonara la casa. Si tan desagradable les resulta, me iré. Luego se arrepentirán, pero será demasiado tarde. ¿Quién era realmente esta mujer y qué le sucedió a la suegra que la echó? Deberías estar agradecida solo por el hecho de que hayas entrado en nuestra familia. La voz cortante de Isabel Victoria resonó por todo el salón. La mujer de 58 años, con una pierna cruzada sobre la otra, estaba sentada en el sofá y fulminaba con la mirada a su nuera. Como ex-socia de un prestigioso bufete de abogados, poseía una apariencia fría e inteligente, tras la cual se ocultaba una arraigada conciencia de clase. Catalina se quedó paralizada, lavando los platos en la cocina. No era el primer insulto del día. Hacía tiempo que había perdido la cuenta. La mujer de 30 años, con la cabeza gacha, colocaba los platos mientras suspiraba profundamente. Así habían transcurrido los 3 años de su matrimonio. La hija de un obrero de fábrica en una familia de abogados. Me da vergüenza contárselo a mis amigas. La voz de Isabel Victoria se volvió aún más áspera. Hoy estaba especialmente enfadada. Al parecer, en su reunión matutina con sus amigas, había salido el tema de su nuera. Por tu culpa, la reputación de nuestra familia se está yendo al traste. ¿Sabes lo que dicen mis amigas? Isabel Victoria tomó una taza de café y midió a Catalina con una mirada gélida y calculadora, como si estuviera tasando su valor. Simplona, sin educación. Es una vergüenza admitir que una chica así es nuestra nuera. Catalina colocó un plato en el estante con más fuerza de la necesaria. Se oyó un leve tintineo de porcelana. Mamá, reconozco que me faltan muchas cosas, pero no se trata de lo que te falta. Es que eres de otro mundo. Elevó la voz Isabel Victoria. ¿Acaso sabes en qué familia se crió nuestro Diego? Su padre fue socio de uno de los bufetes más grandes de Madrid. Yo también soy abogada. Y tenía que ir a casarse con la hija de un cualquiera que trabaja en una fábrica. En ese momento, la puerta de entrada se abrió y entró Diego. En el rostro del abogado de 31 años se leía el cansancio tras una larga jornada de trabajo. «Mamá, ¿qué ha hecho Cata ahora?», preguntó mientras se aflojaba la corbata y se dejaba caer en el sofá. «¿Qué ha hecho? Hijo, eres tan ingenuo». Isabel Victoria suspiró pesadamente y se levantó. «Has olvidado quién es y de dónde viene. Es la hija de un hombre que ensambla piezas en una fábrica. No te imaginas la deshonra que supone para nuestra familia aceptar una nuera así. Mamá tiene razón. Cata, tú también deberías pensar un poco, por la reputación de nuestra familia». Ante las palabras de Diego, las manos de Catalina temblaron casi imperceptiblemente. Su marido también se había puesto del lado de su madre. Una gélida decepción se apoderó de su pecho. «Diego, pero si me esfuerzo al máximo». «No me hagas reír con tus esfuerzos», intervino Isabel Victoria con sarcasmo. «Por mucho que te esfuerces, no puedes cambiar tus orígenes. ¿Qué puede saber una chica que ha crecido en una familia donde lo único que hacen es ensamblar piezas en una fábrica?» Catalina apretó los labios con fuerza. Escuchar insultos hacia sus padres era insoportable, pero lo aguantó. Ya se había convertido en una costumbre. Mis amigas no paran de preguntar: «¿De qué familia es tu nuera?». Me muero de vergüenza sin saber qué responder. Isabel Victoria volvió a examinar a Catalina de arriba a abajo, como si evaluara un producto defectuoso. Solo de pensar que esta es la esposa de mi hijo me entra un escalofrío. La voz de Isabel Victoria se volvía cada vez más estridente. Catalina, habiendo terminado con la vajilla, se giró lentamente. «Mamá, reconozco mis defectos, pero vivimos honradamente». «¿Honradamente?», se rió a carcajadas Isabel Victoria. «La gente que de la mañana a la noche se impregna del olor a aceite de máquina y virutas de metal. ¿Honrada? ¿Crees que estamos al mismo nivel que ellos?». «Mamá», intentó detenerla Diego, pero Isabel Victoria no se calmaba. «Hijo, esto es el colmo. Ya no puedo seguir reconociéndola como nuestra nuera.
¿De verdad crees que una chica que huele a fábrica encaja en una familia de abogados? En el rostro de Catalina apareció una extraña serenidad, como si hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo. Bueno, si es así, no hay nada que hacer. Su voz era tranquila. ¿Qué? Isabel Victoria abrió los ojos de par en par, mirando fijamente a su nuera. La inesperada reacción de Catalina la había descolocado. Si tan desagradable les resulta mi presencia en esta casa, me iré. La voz de Catalina se mantuvo firme. La suegra y el marido parecían mucho más sorprendidos que ella. ¿Por qué dices eso de repente? Diego dejó su lata de cerveza y se levantó. No es de repente. Llevo escuchando lo mismo desde hace varios años, dijo Catalina, quitándose el delantal. Haré lo que ustedes quieren. La hija de un obrero no encaja en esta casa. Isabel Victoria miraba a Catalina con la boca abierta. Estaba desconcertada por tal reacción. ¿Acaso te he dicho que te vayas de verdad? Sí, me iré. La respuesta de Catalina fue firme. Se dirigió a su habitación. Diego la siguió con la mirada, atónito. Estaba desconcertado por el comportamiento completamente diferente de su esposa. Cata, espera, ¿lo dices en serio? ¿En serio?, respondió Catalina, girándose en la puerta. He aguantado 3 años, pero ya me he cansado. Haré lo que su madre desea. Y cerró la puerta tras de sí. En el salón solo quedaron Isabel Victoria y Diego. Hijo, ¿qué ha sido eso? ¿Qué le ha pasado de repente?, preguntó Isabel Victoria, desconcertada, mirando a su hijo. No lo sé. Yo tampoco entiendo nada. Diego también parecía perplejo. Su esposa, normalmente sumisa, había cambiado de repente. En su habitación, Catalina recogía sus cosas con calma. En su rostro se dibujó una extraña sonrisa, como si estuviera comenzando algo que había planeado durante mucho tiempo. Por fin empieza todo, murmuró para sí misma. En su voz resonaba una confianza nunca antes vista. En ese momento sonó su teléfono. En la pantalla apareció Secretaría, presidente del Consejo de Administración del Grupo Innovatec. Catalina respondió rápidamente. Dígame. La directora escucha. Su voz cambió de repente. Ya no era la voz de una nuera tímida, sino un tono autoritario y profesional. ¿Está todo listo? Mañana por la mañana, en la primera reunión de directores. Espero el informe. Mientras recogía sus cosas, Catalina continuaba hablando por teléfono. Por cierto, ¿cómo va el tema de la reestructuración de personal? En el salón, Isabel Victoria y Diego seguían discutiendo el repentino cambio en el comportamiento de Catalina, sin sospechar lo que estaba ocurriendo en su habitación. A la mañana siguiente, en el salón reinaba un silencio incómodo. Catalina salió con 2 maletas. Iba vestida de forma más formal de lo habitual. Una blusa negra, pantalones grises y el pelo cuidadosamente recogido en un moño le daban un aspecto completamente diferente. ¿De verdad te vas?, preguntó Diego, apartando la vista de su café matutino. En su rostro se leía la incredulidad. Sí, me voy. La respuesta de Catalina seguía siendo tranquila. Parecía incluso aliviada. Isabel Victoria, con los brazos cruzados, la observaba desde el sofá. No sentía ni una pizca de arrepentimiento por sus palabras de ayer. Shivata, de todas formas, no perteneces a este lugar. Cata, ¿tienes a dónde ir?, preguntó Diego con preocupación, aunque su interés parecía más bien una formalidad. No se preocupen, ya me las arreglaré, dijo Catalina, agarrando el asa de la maleta. Me las arreglaré. ¿Qué puede hacer la hija de un obrero? ¿A dónde irá?, se burló Isabel Victoria. De eso también me encargaré yo. Catalina se dirigió hacia la salida. En ese momento, Diego se levantó de repente. Cata, espera, ¿algo más?, preguntó ella girándose. Diego trajo una pila de papeles de su despacho. Eran los documentos del divorcio. Firma aquí. Ya están preparados. Catalina ni siquiera se sorprendió. Tomó los documentos con calma, como si lo esperara. De todos modos, íbamos a llegar a esto. Será lo mejor para los dos, dijo Diego, evitando su mirada. En su rostro había una compleja mezcla de culpa y alivio. Muy bien, hijo. Por fin has entrado en razón, intervino Isabel Victoria, triunfante. Por fin nos libraremos de ella en nuestra casa. Catalina desplegó los documentos. La firma de Diego ya estaba allí.
¿Cuándo lo hicisteis? ¿Anoche? Lo consulté con mamá, respondió Diego con sinceridad. En su voz no había ni rastro de disculpa. Entiendo. Catalina sacó un bolígrafo de su bolso y firmó sin dudar. Ahora eres libre, exhaló Diego con alivio. Sí. Y ahora da igual si trabajo en una fábrica o en cualquier otro sitio. Ya no me une nada a su familia, espetó Catalina con frialdad. Devolvió los documentos firmados a Diego. Que les vaya bien. Y cogiendo sus maletas, abrió la puerta de entrada. Espera, Cata, la llamó Diego de nuevo. ¿Hay algo más? Se giró en el umbral. Simplemente. Lo siento. La disculpa de Diego sonó sincera, pero ya era demasiado tarde. No pasa nada. Probablemente así es mejor. Catalina ya se disponía a salir, cuando Isabel Victoria le lanzó una última frase a la espalda. No te arrepientas después de haber renunciado a una familia como la nuestra. ¿Arrepentirme? Catalina se detuvo y se giró. En su rostro había una sonrisa apenas perceptible. No creo que me arrepienta. ¿Qué? Frunció el ceño Isabel Victoria. Al contrario. Parece que solo ahora podré empezar mi verdadera vida. En la voz de Catalina sonaba una extraña seguridad. ¿De qué hablas? ¿Qué puedes hacer tú? Se burló Isabel Victoria. Pronto lo sabrán. Con estas palabras, Catalina cerró la puerta tras de sí. Isabel Victoria y Diego, que se quedaron en el salón, se miraron desconcertados. Hijo, ¿has visto la expresión de su cara al final? ¿No te parece algo extraño? Preguntó Isabel Victoria con inquietud. Sí, a mí también me lo ha parecido. Era muy diferente a la de siempre, asintió Diego. ¿Qué va a ser diferente? Simple fanfarronería. ¿Qué más puede hacer la hija de un obrero al irse de casa? Dijo Isabel Victoria, restándole importancia. Pero en el fondo, se sentía intranquila. Mientras tanto, Catalina, al salir del portal, esperaba un taxi. Sonó su teléfono. Sí. Habla Vargas. Su voz cambió al instante. En lugar de la timidez de antes, sonaba autoritaria y segura. Sí. Todo ha salido según el plan. Podemos pasar a la segunda fase. 3 años han sido más que suficientes. Es hora de que conozcan mi verdadera cara. Catalina terminó la llamada y subió al taxi. Lanzó una última mirada al bloque de pisos que se veía por la ventanilla del coche. Ahora empieza todo. En sus labios apareció una sonrisa enigmática, como si por fin se hubiera quitado la máscara que había llevado durante tanto tiempo. Al distrito financiero de las 4 Torres. A la sede central de Innovatec, por favor. De acuerdo, respondió el taxista. El coche se puso en marcha y la silueta de Catalina se fue perdiendo de vista. En el apartamento, Isabel Victoria y Diego todavía comentaban su última expresión. Mamá, ha sido realmente extraño. Cuando Cata sonrió al final, es pura fachada, hijo. Fachada. Intentando guardar las apariencias mientras la echaban. Aunque Isabel Victoria decía esto, no podía ocultar su inquietud, pero ninguno de los dos sabía aún a quién acababan de echar de su casa y lo que les esperaba en el futuro. El taxi con Catalina a bordo avanzaba entre los rascacielos del distrito financiero de Madrid. El paisaje de la ciudad cambiaba rápidamente tras la ventanilla. Catalina cerró los ojos en silencio y respiró hondo. Por fin ha terminado todo, murmuró. Ya no necesitaba esconderse. Había llegado el momento de mostrar su verdadero yo, el que había ocultado durante 3 años. El taxi se detuvo frente a un rascacielos de 50 plantas en el corazón del distrito de negocios. El moderno edificio de cristal y acero brillaba bajo el sol. Un enorme logotipo del grupo Innovatec resplandecía en la fachada. Catalina bajó del coche con sus maletas. En la entrada, los guardias de seguridad la saludaron respetuosamente. «Buenos días, doña Catalina». Catalina asintió en respuesta a su saludo. «Sigan con su trabajo». Su voz sonaba natural y autoritaria, como si siempre hubiera sido la dueña del lugar. Al atravesar el vestíbulo, los empleados la saludaban uno tras otro. «Doña Catalina, ya está aquí». «Buenos días, directora». Catalina respondía a todos los saludos con naturalidad. Era una persona completamente diferente a la que había sido durante 3 años. Cuando llegó el ascensor, Catalina pulsó el botón del último piso.
Se dirigía al despacho del presidente del consejo, en la planta 50. En el ascensor se miró en el espejo. Ese era su verdadero rostro, el que ya no necesitaba ocultar. Las puertas del ascensor se abrieron, y ante ella apareció una espaciosa secretaría. Doña Catalina, bienvenida. El presidente la está esperando, la saludó cortésmente la secretaria. ¿Cómo se encuentra el abuelo? Está bien. Dicen que ayer volvió a trabajar hasta tarde. Catalina, con una sonrisa, abrió la puerta del despacho del presidente. En la amplia y lujosa oficina, un hombre mayor de unos 70 años revisaba unos documentos. Abuelo, ya he llegado. Saludó Catalina alegremente. El anciano levantó la cabeza y miró a su nieta. En sus ojos se leía el orgullo. Mi Catita ha llegado. ¿Y bien, cómo ha ido todo?, preguntó, dejando a un lado los documentos. La práctica en el mundo real ha concluido, respondió Catalina, sentándose en un sillón. La tarea que me encomendaste, vivir 3 años como una persona normal, sí, seguro que ha sido duro para ti. En la voz del abuelo se percibía un matiz de pesar. No ha sido para tanto. A cambio, he aprendido a conocer de verdad a las personas. En la voz de Catalina había un tono especial. El abuelo intuía lo que había tenido que pasar. Entonces, ya puedes empezar a trabajar oficialmente en la empresa. Sí, estoy lista, asintió Catalina. Pues a partir de mañana, te nombro directora ejecutiva. Espero que estos 3 años de espera hayan merecido la pena. Catalina miró por la ventana. Todo Madrid se extendía a sus pies. Abuelo, tengo una petición. ¿Cuál? Dentro de unos días, un bufete de abogados vendrá para firmar un contrato. Quiero llevar personalmente esa reunión. El abuelo sonrió con complicidad. ¿Son conocidos tuyos? Sí, muy conocidos. En la voz de Catalina resonaba una fría expectación. De acuerdo, encárgate tú. Gracias, abuelo. Catalina se levantó e hizo una reverencia. Ahora sí que empezaba todo. Al salir a la secretaria se acercó a Catalina. Doña Catalina, hemos recibido una solicitud de reunión del bufete donde trabaja el abogado Diego Ortega. En los labios de Catalina apareció una sonrisa. Antes de lo que esperaba. ¿Para cuándo la han fijado? El próximo viernes a las 10 de la mañana. Perfecto. Prepara la sala de juntas grande, ordenó Catalina. Y por nuestra parte, solo asistiré yo. Entendido, respondió la secretaria, tomando notas. Catalina se dirigió a su despacho. Era una oficina espaciosa con una placa que decía: Directora Ejecutiva, Catalina Vargas. Sentada en su escritorio, contemplando el panorama de Madrid, se sumió en sus pensamientos. Afloraron todas las humillaciones e insultos que había soportado durante 3 años. Pronto pagarán por todo, susurró. Mientras tanto, en casa, Isabel, Victoria y Diego seguían inquietos. Ha sido muy extraño, hijo. La expresión de Cata cuando se fue. Mamá, es pura fachada. Intentaba guardar las apariencias mientras la echaban, pero la inquietud de Isabel Victoria no desaparecía. Tenía la sensación de que algo se le escapaba. Pasaron varios días, pero no hubo noticias de Catalina. Era como si se hubiera desvanecido. Ni siquiera los vecinos sabían a dónde había ido. Había pasado una semana desde que Catalina se fue de casa. Los rumores empezaron a correr entre los vecinos. Se decía que habían echado a la nuera de Diego. La comunidad de propietarios era un hervidero de cotilleos. Sí, lo he oído. La suegra no estaba contenta porque era hija de un obrero. Pobrecilla. Y eso que vivieron juntos 3 años. Estos comentarios llegaban a oídos de Isabel Victoria en el supermercado, en la farmacia. Dondequiera que iba, sentía las miradas de reojo. Mamá, me parece que la gente no para de mirarnos, dijo Diego con incomodidad. ¿Y qué? Que miren. ¿Acaso hemos hecho algo malo?, respondió Isabel Victoria bruscamente, pero en el fondo le resultaba desagradable. Es extraño que Cata ni siquiera haya llamado, señaló Diego. Y no tiene por qué. Ya no somos nada, sentenció Isabel Victoria, aunque por alguna razón se preocupaba por Catalina. Su calma y seguridad en el último momento no se le iban de la cabeza. Mientras tanto, la amiga de Catalina, Laura, estaba en una cafetería del barrio con otros conocidos. Me da tanta pena, Cata, soportar tanto de su suegra.
suspiró Laura. Pero, ¿sabes qué es lo raro? Dicen que cuando se fue de casa, no parecía nada disgustada, dijo alguien. Es verdad, normalmente en estas situaciones lloran y montan un escándalo, se sorprendió Laura. Dicen que parecía aliviada, como si lo estuviera esperando. Laura asintió. Sí, yo también lo he oído. Dicen que incluso sonreía al subir al taxi. Es extraño. Una persona normal no se comportaría así. La gente se sorprendía de la reacción de Catalina. Una nuera normal habría llorado y suplicado, pero Catalina estaba demasiado tranquila. ¿Y a dónde se ha ido? Si no tiene a nadie aquí, preguntó Laura con preocupación. Ahí está la cosa, nadie lo sabe. Parece que hasta ha cambiado de número de teléfono. Catalina parecía haberse esfumado. Nadie sabía dónde estaba ni qué era de ella. Unos días después, Diego empezó a sentir la presión también en su bufete de abogados. Diego, ¿ya se ha calmado todo en casa? Le preguntó con cautela un socio senior. Sí, en general, todo solucionado, respondió Diego evasivamente. Qué extraño que tu mujer se haya ido así de repente. Empezaron a mostrar interés otros compañeros. Es un asunto personal. Diego no quería continuar la conversación, pero las miradas de sus colegas seguían siendo incómodas. Al volver a casa, Diego le dijo a Isabel Victoria: Mamá, la gente pregunta demasiado. Me resulta desagradable. ¿Y qué? Hicimos lo correcto. Isabel Victoria se mantuvo firme. Pero es realmente extraño que Cata no haya llamado ni una vez, se extrañó Diego. Te digo que no tiene por qué llamar. Somos extraños, extraños. Pero en su interior, Isabel Victoria también se hacía esa pregunta. ¿Cómo estará Cata? ¿Estará bien? En ese momento, sonó el timbre de la puerta. ¿Quién es? Diego miró por el videoportero. Ah, es Laura, la amiga de Catalina. Adelante, abrió la puerta Isabel Victoria. Buenas tardes. Venía a preguntar una cosa. Saludó Laura, incómoda. Por Cata, dijo Isabel Victoria directamente. Sí, no consigo contactar con ella. ¿No saben dónde está? Preguntó Laura con cautela. ¿Y por qué íbamos a saberlo? Ya no tenemos ninguna relación con ella. La respuesta de Isabel Victoria fue fría, pero fueron familia durante 3 años. ¿No les interesa en absoluto cómo está? Inquirió Laura con delicadeza. No nos interesa. Lo que haga la hija de un obrero no es asunto nuestro. En la voz de Isabel Victoria seguía habiendo frialdad. Laura suspiró y se levantó. Entiendo. Entonces, disculpen las molestias. Tras la marcha de Laura, el silencio volvió a reinar en el salón. Mamá, ¿de verdad no le interesa cómo está Cata? Preguntó Diego con cautela. Te digo que no. En lugar de pensar en ella, mejor piensa en tu próximo matrimonio, sentenció Isabel Victoria. Pero en el fondo, no podía sacarse a Catalina de la cabeza, especialmente esa sonrisa y su aire seguro en el último momento. Había algo inusual en ella, pero no podía entender qué era, y eso la inquietaba aún más. Pero Isabel Victoria intentaba no mostrar sus sentimientos. Seguía convenciéndose de que había hecho lo correcto e intentaba borrar los pensamientos sobre Catalina de su mente. Sin embargo, las miradas y los susurros de los vecinos continuaban, y la imagen serena de la despedida de Catalina perturbaba cada vez más a Isabel Victoria y a Diego. Esa noche, acostada en la cama, Isabel Victoria recordaba una y otra vez la última mirada de Catalina. Las palabras pronto, lo sabrán, resonaban en sus oídos. ¿Acaso tenía algún plan? Isabel Victoria negó con la cabeza. ¿Qué plan podría tener la hija de un obrero? Pura fanfaronería. Pero por más que lo pensaba, la última mirada de Catalina no parecía una bravuconada. Era demasiado segura, como si lo tuviera todo planeado. Isabel Victoria daba vueltas en la cama, sin poder dormir. Por primera vez, una duda se instaló en su alma. ¿Y si se había equivocado? Pasó un mes. En el gran bufete donde trabajaba Diego, surgió una noticia importante. Colegas, tengo un anuncio importante. El socio director reunió a los abogados en la sala de conferencias. Estamos negociando un gran contrato de asesoramiento jurídico con el grupo Innovatec. Un murmullo recorrió la sala. ¿Y de qué volumen es el contrato? Levantó la mano Diego. El importe total del contrato es de 100 millones de euros. Será el mayor acuerdo en la historia de nuestro bufete.
Ante las palabras del director, todos se emocionaron. Si conseguimos este contrato, nuestro bufete se convertirá en el principal experto en derecho corporativo del país. Naturalmente, a los abogados participantes se les ofrecerán bonificaciones especiales y oportunidades de crecimiento profesional. Los ojos de Diego brillaron. No podía dejar pasar una oportunidad así. Pero hay un problema. Los bufetes de la competencia tampoco duermen. Nuestros rivales más fuertes serán Garrigues y Cuatrecasas, dijo el director con preocupación. ¿Podremos ganar?, preguntó preocupado uno de los abogados. Hay posibilidades, pero lo más importante es la relación con el propio grupo. Es crucial quién será nuestro contacto. ¿Y quién es el responsable de esto en Innovatec?, se interesó Diego, la directora ejecutiva del grupo. Dicen que es una joven directiva, recién nombrada, explicó el director. Todo el bufete se puso en marcha. Todos los abogados se lanzaron a trabajar en el proyecto. Diego, al volver a casa, le contó la noticia a Isabel Victoria. «Mamá, se me ha presentado una oportunidad enorme. ¿Qué ha pasado? ¿Que estás tan emocionado? Un contrato de 100 millones de euros. Si lo consigo, no solo me espera un ascenso, sino también una bonificación enorme». La voz de Diego estaba llena de entusiasmo. «¿De verdad? Entonces, nosotros también podremos vivir más desahogados». Isabel Victoria también estaba llena de esperanza. «Sí, si cierro este contrato, podremos mudarnos a un piso más grande». Diego ya saboreaba el éxito. «Pero la competencia seguro que será dura», observó Isabel Victoria con preocupación. «Por supuesto, pero yo también tengo experiencia en este campo. Estoy seguro de que puedo ganar». Diego estaba lleno de confianza. Unos días después, en el bufete comenzó una preparación intensa. «Diego, usted liderará el equipo de este proyecto», lo llamó el director. «¿De verdad?». «Gracias», se alegró Diego. «La responsabilidad es grande, pero el resultado también lo será. Trabaje duro». «Sí, haré todo lo posible». Diego se sumergió por completo en el proyecto. Junto a su equipo, preparó la propuesta, analizó al cliente. Pero la información sobre la directora ejecutiva de Innovatec era escasa. «Qué raro, apenas hay información», dijo un miembro del equipo. «Probablemente porque es joven, aún no ha tenido tiempo de salir en la prensa», supuso Diego. «Pero dicen que es bastante exigente». «Sí, y parece que estudió negocios en el extranjero». Diego se preparó aún más a conciencia. Perfeccionó la propuesta hasta altas horas de la noche y pulió la presentación. En casa, también hablaba solo del trabajo. «Mamá, si este contrato es nuestro, nuestra vida cambiará de verdad». «Sí, hijo, tienes que conseguirlo. Menos mal que ya no está Cata. Imagina la vergüenza que pasaríamos con ella delante de los clientes», mencionó de nuevo a Catalina Isabel Victoria. «Sí, ahora puedo trabajar tranquilo», asintió Diego, aunque a veces se acordaba de Catalina. «¿Cómo estará? ¿Estará bien?». Pero rápidamente apartaba esos pensamientos. Ahora debía concentrarse en el importante contrato. Finalmente, se fijó la fecha de la reunión. El próximo viernes, en la sede central de Innovatec, tendrá lugar la presentación final, anunció el director. «¿Dónde exactamente?», preguntó Diego. «En el distrito financiero, en la sede central, el edificio de 50 plantas». Todos los abogados se tensaron. Se acercaba el momento decisivo. Al volver a casa, Diego le dijo a Isabel Victoria: «Mamá, la próxima semana es el día D. Estarás nervioso, pero seguro que lo consigues», lo animó Isabel Victoria. «Sí, yo también lo creo. Después de tanta preparación, no podemos perder». Diego confiaba en sí mismo, pero aún no sabía con quién se encontraría en unos días. Llegó el fatídico viernes. Diego se levantó más temprano de lo habitual y se puso su mejor traje. «Mamá, me voy», dijo, anudándose la corbata. «Asegúrate de triunfar. Este día cambiará nuestras vidas», lo animó su madre. «Sí, no te preocupes. Con esta preparación es imposible que perdamos». Diego estaba rebosante de confianza. En el bufete reinaba la tensión. «Diego, ¿todo listo?», verificó el director. «Sí, todo perfecto. He revisado la presentación por última vez. Pues en marcha. No podemos llegar tarde».
El equipo de abogados se dirigió a la sede de Innovatec. En el coche de alta gama, Diego repasó los materiales por última vez. Al llegar al distrito financiero, vieron el rascacielos de cristal de 50 plantas. La majestuosidad del vestíbulo impresionó a todos los miembros del equipo. Vaya, esto sí que es una corporación, dijo uno de ellos. Se nota el nivel del cliente. Un grupo en plena expansión. Diego sentía una mezcla de tensión y expectación. Un empleado se les acercó. ¿Son ustedes del bufete de abogados? Sí, correcto. Por favor, a la sala de reuniones de la planta 35. Subieron a la planta 35 en el ascensor. Mientras caminaban por el pasillo, percibían la atmósfera moderna de la empresa. Tener la reunión en un lugar así es realmente impresionante, admiró el director. Llegaron a la sala de reuniones. Junto a la puerta había una placa. Reunión, contrato de asesoramiento jurídico. ¿Listos? El empleado se disponía a abrir la puerta. Sí, listos, respondió Diego. La puerta se abrió y ante ellos apareció una sala de reuniones espaciosa y moderna. En un extremo había una pantalla enorme y en el centro, una larga mesa de conferencias. Pero de momento no había nadie en la sala. ¿Cuándo llegará el cliente?, preguntó Diego al empleado. Llegarán en breve. Por favor, esperen un momento. El equipo de abogados tomó asiento en la mesa. Diego revisó la presentación una vez más. Estoy tan nervioso, susurró un miembro del equipo. Tranquilos, nos hemos preparado mejor que nadie, los animó Diego. En ese momento, la puerta se abrió de nuevo. Entró una mujer con un traje de chaqueta. Un elegante traje negro. Zapatos de tacón alto. El pelo cuidadosamente recogido. Buenos días. Soy la directora ejecutiva del grupo Innovatec. Catalina Vargas, se presentó la mujer. El rostro de Diego se congeló. Esa voz, esa cara, le resultaban demasiado familiares. Cata, susurró, sin dar crédito a sus ojos. El director y los demás miembros del equipo miraron con sorpresa la reacción de Diego. «Diego, ¿se conocen?», preguntó el director con cautela. Catalina miró directamente a Diego. En su rostro había una sonrisa serena. «Buenos días, señor Ortega. ¿Cuánto tiempo sin vernos?». La voz de Catalina no era en absoluto la misma que un mes atrás. Era autoritaria y segura. «¿Tú? ¿Qué haces aquí?», tartamudeó Diego. «Trabajar. Nuestra empresa está realizando una licitación para el asesoramiento jurídico», respondió Catalina con calma. «¿Empresa? ¿Qué empresa?», preguntó Diego, aún incrédulo. «Innovatec. Ocupo el puesto de directora ejecutiva». Catalina le tendió a Diego su tarjeta de visita. Diego tomó la tarjeta con mano temblorosa. En ella ponía: Catalina Vargas, directora ejecutiva, Grupo Innovatec. ¿Qué significa todo esto? La voz de Diego temblaba. El director y el equipo no entendían lo que pasaba. «Diego, ¿se conocen personalmente?», preguntó el director, incómodo. «Sí, es mi exmarido», dijo Catalina con calma. En la sala de reuniones se hizo el silencio. Todos estaban en shock. «¿Exmarido?», repitió el director. «Sí, correcto. Hace un mes estábamos casados». Catalina mantenía la compostura. Entonces, lo de la hija de un obrero». Diego no podía terminar la frase. «¿La hija de un obrero de fábrica?». «Sí, es correcto. Mi madre trabajaba en una fábrica». En la voz de Catalina había calma. «Pero fue para que yo adquiriera experiencia vital. Fue una enseñanza de mi abuelo. Empezar desde abajo y conocer todas las facetas de la vida». Diego miraba a Catalina con la boca abierta. «¿Quién es tu abuelo?». «El fundador de Innovatec, Sergio Vargas». «Mi abuelo». Ante las palabras de Catalina, todos en la sala quedaron estupefactos. Entonces tú desde el principio eras la heredera de una fortuna multimillonaria». «Sí, correcto», asintió Catalina. «Pero, ¿por qué? ¿Por qué lo ocultaste?», preguntó Diego con dificultad. «No lo oculté. Simplemente, aún no era el momento. Era una orden de mi abuelo, vivir 3 años como una persona normal». Catalina recorrió la sala con la mirada. «Esos 3 años han terminado, y ahora asumo oficialmente mi herencia». El rostro de Diego palideció. Empezó a comprender lo que había hecho. «Cata, yo», intentó decir Diego,
Pero Catalina lo detuvo con un gesto. Ahora no es momento para conversaciones personales. Tenemos una reunión de negocios, dijo, sentándose en su sillón. Bien, estamos listos para escuchar la presentación de su bufete. Diego aún no podía recuperarse del shock. Le temblaban tanto las manos que no podía sostener los documentos. Diego, ¿se encuentra bien?, preguntó el director con preocupación. Sí, todo bien, respondió Diego con dificultad. Entonces, comience, dijo Catalina con calma. Diego, con manos temblorosas, empezó la presentación, pero su mente estaba en blanco. No podía hablar con normalidad. Todo lo que había preparado tan meticulosamente se había evaporado de su memoria. Después de descubrir la verdad sobre Catalina, todo había cambiado. Tras la presentación, un silencio incómodo se apoderó de la sala. Diego, bañado en sudor frío, esperaba la reacción de Catalina. Estudiaremos sus materiales y nos pondremos en contacto con ustedes, dijo ella oficialmente. El director y el equipo se levantaron, desconcertados. Entonces, creo que nos vamos. Espere. Señor Ortega, quédese un minuto. Por favor, lo llamó Catalina. Cuando todos salieron, en la sala solo quedaron Catalina y Diego. ¿De verdad eres la directora ejecutiva de Innovatec?, preguntó Diego, incrédulo. Sí, de verdad, respondió Catalina con calma. Entonces, ¿por qué me engañaste? ¿Por qué te hiciste pasar por la hija de un obrero? No te engañé. Mi madre realmente trabajó en una fábrica, empezó a explicar Catalina. Mi abuelo, como parte de mi formación como sucesora, me ordenó vivir 3 años como una persona normal. Por eso, mi madre y yo llevábamos una vida sencilla. Diego se llevó las manos a la cabeza. Entonces nosotros te humillamos y te echamos, creyendo que eras la hija de un obrero. Sí, me humillaron y me echaron. En la voz de Catalina no había emoción. Cata, lo siento mucho. Diego bajó la cabeza, disculpándose. ¿Lo sientes? Después de que usted y su madre me pisotearan durante 3 años, la voz de Catalina se volvió gélida. Pero yo no lo sabía. No lo sabía. Decía que me amaba, pero se avergonzaba del origen de su esposa. Catalina lo miró directamente a los ojos. Diego no tenía nada que decir. ¿No pensó que con la misma mano con la que me echaba, ahora estaría pidiendo un contrato? Ante las palabras de Catalina, Diego levantó la cabeza. Cata, ¿podemos empezar de nuevo?, preguntó suplicante. ¿Empezar de nuevo?, se burló Catalina. Usted se casó conmigo no por amor, sino porque yo era un partido conveniente. Y ahora quiere empezar de nuevo porque ha descubierto que soy la hija de un multimillonario. ¿No es así? Las palabras de Catalina eran afiladas como un cuchillo. Diego quiso replicar, pero no pudo, porque en el fondo era verdad. Su madre probablemente piensa lo mismo. La que despreciaba a la hija de un obrero, de repente la aceptará como nuera, dijo Catalina sarcásticamente. Cata, lo siento. Nos equivocamos. Diego intentó arrodillarse. Levántese. No es necesario, dijo Catalina con frialdad. Ahora usted y yo solo somos socios comerciales. Deje los sentimientos personales a un lado. Se levantó. En cuanto al contrato, les comunicaré mi decisión en unos días. Necesito pensarlo. Diego la miró con desesperación. Cata, a partir de ahora, llámeme doña Catalina, dijo ella con firmeza, y salió de la sala de reuniones. Diego se quedó solo, agarrándose la cabeza. Empezó a darse cuenta del enorme error que había cometido. Esa tarde, Diego llamó a Isabel Victoria. Mamá, ven urgentemente a la sede de Innovatec. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tanta prisa? Es por Cata. ¿Qué pasa con Cata? Por favor, ven inmediatamente. En la voz desesperada de Diego, Isabel Victoria percibió el pánico y se apresuró a llegar al edificio de Innovatec. Frente al rascacielos de 50 plantas, se encontró con Diego. Hijo, ¿qué ha pasado? Mamá, siéntate. Diego la sentó en un banco del vestíbulo. Cata, es la directora ejecutiva de esta empresa. ¿Qué?, exclamó Isabel Victoria, sin creer lo que oía. Es la nieta del fundador de Innovatec, dijo Diego. Sin vida. Entonces nosotros. El rostro de Isabel Victoria palideció. La humillamos y la echamos. Creyendo que era la hija de un obrero, dijo Diego.
bajando la cabeza. Isabel Victoria se derrumbó en el banco. Al darse cuenta de lo que había hecho, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Y qué pasa con el contrato?, preguntó con voz temblorosa. No lo sé. Cata, es decir, la directora, dijo que lo pensaría. Diego también estaba en pánico. Estamos completamente arruinados, susurró Isabel Victoria, desesperada. Unos días después, el bufete recibió una llamada. Bufete de abogados, dígame. Sí, llamamos de Innovatec. Queríamos darles una respuesta definitiva sobre el contrato, dijo el director, atendiendo la llamada. Ah, sí, espero que sean buenas noticias. Estaba lleno de esperanza. Lamentablemente, hemos decidido no continuar con la colaboración en este contrato, se oyó una voz fría al otro lado de la línea. ¿Qué? ¿Qué ha dicho? El director no podía creerlo. Tras considerarlo, hemos llegado a la conclusión de que su propuesta no cumple con nuestros estándares. Además, hemos recibido consultas de otras grandes corporaciones sobre la fiabilidad de su bufete. El rostro del director palideció. ¿Qué significa eso? Les enviaremos los detalles por escrito. La llamada se cortó. El director llamó urgentemente a Diego. Diego, tenemos un gran problema. ¿Qué ha pasado? Innovatec ha rechazado el contrato. La voz del director temblaba. Y lo que es peor, parece que han dicho algo malo de nosotros a otras grandes empresas. El corazón de Diego se encogió. Tenía razón. Catalina había usado la influencia de Innovatec para informar a otras corporaciones sobre los problemas de su bufete. Unos días después, el golpe fue aún más fuerte. Señor director, han llamado de Iberdrola, entró corriendo un empleado. ¿Qué han dicho? Rescinden el contrato actual. ¿Qué?, gritó el director. Llamadas similares llegaron de Repsol y Banco Santander. El bufete perdió a todos sus clientes clave en un solo día. Todo por una palabra de Catalina. Todo el bufete estaba en pánico. Diego, ¿qué está pasando?, lo acosaron sus compañeros. Por tus problemas personales, toda la empresa está al borde de la quiebra. Diego no tenía nada que decir. Unos días después, llegaron noticias aún peores. Diego, lo siento, lo llamó el director. ¿Qué pasa? La empresa ha decidido hacer una reducción de plantilla. El corazón de Diego se detuvo. ¿Acaso yo? Sí. Tendrá que asumir la responsabilidad por este incidente. Diego no podía creerlo. Director, pero no es solo culpa mía. Pero la decisión ya está tomada. Lo siento mucho. Diego fue despedido. Lo echaron de la empresa en la que había trabajado durante 10 años. Al volver a casa, le dijo a Isabel Victoria: «Mamá, me han despedido». ¿Qué? Isabel Victoria no podía creerlo. Sí. Por culpa de Cata, toda la empresa se ha arruinado. Isabel Victoria se desplomó en el suelo. ¿Qué hemos hecho? Pero ya era demasiado tarde para arrepentirse. Mientras tanto, Catalina, en su despacho de directora ejecutiva de Innovatec, tomaba café tranquilamente. Señora directora, el bufete de abogados se enfrenta a dificultades financieras, informó la secretaria. Entiendo. Era de esperar, respondió Catalina con calma, y Diego Ortega también ha sido despedido. En los labios de Catalina apareció una sonrisa. Es el pago por 3 años de humillaciones, dijo, mirando por la ventana. Unos meses después, la situación de Isabel Victoria y Diego empeoró aún más. Diego intentaba encontrar trabajo, pero no era fácil. La influencia de Innovatec era más fuerte de lo que pensaba, y Catalina presionaba silenciosamente a los posibles empleadores. «Hijo, ¿qué tal?», preguntaba Isabel Victoria con ansiedad. Otro rechazo. Llego a la entrevista y de repente dejan de responder. Diego estaba agotado. Parece que Cata, es decir, la directora, sigue obstaculizándonos. En la voz de Isabel Victoria sonaba el miedo. No podemos seguir así. Vayamos y pidamos perdón primero, decidió Isabel Victoria. Mamá, ya es tarde. No, si nos disculpamos sinceramente, nos perdonará. Isabel Victoria no perdía la esperanza. Al día siguiente, Isabel Victoria y Diego se dirigieron a Innovatec. Lo siento. Sin una cita previa, la reunión es imposible, dijo la secretaria con firmeza. Entonces, concédanos una cita. Es muy importante, suplicó Isabel Victoria. Pero la secretaria negó con la cabeza.
La señora directora ha pedido que no se le programen reuniones personales. Por favor, aunque sea 5 minutos. Isabel Victoria estuvo a punto de arrodillarse. «Mamá», la detuvo Diego. En ese momento, Catalina salió del ascensor. Al ver a Isabel Victoria y a Diego, se detuvo un instante. «¿Qué hacen ustedes aquí?», preguntó con frialdad. «¿Cata? Es decir, señora directora, ¿podemos hablar con usted?», imploró Isabel Victoria. «No tengo nada que hablar con ustedes». Catalina intentó pasar de largo. «Por favor, nos equivocamos. Nos disculpamos sinceramente». Isabel Victoria le bloqueó el paso. «¿Creen que con unas disculpas se puede arreglar todo?», se burló Catalina sarcásticamente. «Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que quiere?», preguntó Isabel Victoria, desesperada. «No quiero nada. Simplemente, vivan su vida». Ante las palabras de Catalina, Isabel Victoria cayó en la desesperación. «¿Cómo? ¿Cómo vamos a vivir? Eso no es asunto mío», dijo Catalina con frialdad y pasó de largo. Isabel Victoria y Diego se quedaron de pie, mirándola alejarse. «Estamos realmente arruinados», susurró Isabel Victoria, desesperada. Pasó un año. Catalina dirigía Innovatec con éxito. Los nuevos proyectos empresariales fueron un éxito y el valor de la compañía aumentó. «Señora directora, aquí tiene el informe trimestral», trajo la secretaria un informe. «Buenos resultados. Sigan así». Catalina estaba llena de confianza. Mientras tanto, Isabel Victoria y Diego seguían en una situación difícil. Diego consiguió a duras penas un trabajo en un pequeño despacho, pero no era lo mismo de antes, y la salud de Isabel Victoria se había deteriorado. Un día, sentada sola, recordaba el pasado. ¿Por qué actué así? ¿Acaso Cata era tan mala? Isabel Victoria estaba llena de remordimientos. Estuve tan equivocada, despreciándola por ser hija de un obrero. No se puede juzgar así a la gente. Pero ya era demasiado tarde. Mientras tanto, Catalina vivía una nueva vida. Ya no estaba atada al pasado y desarrollaba plenamente sus capacidades. «Señora directora, aquí tiene la propuesta para el nuevo proyecto», trajo la secretaria los documentos. «Excelente. Pónganlo en marcha». Catalina confiaba en sí misma. Mirando por la ventana, pensó: «Aquella nuera humillada ya no existe. Ahora vivo mi verdadera vida». En su rostro había una sonrisa de satisfacción. Los 3 años de paciencia no habían sido en vano. Ahora se había convertido en una verdadera vencedora. Ese día, Catalina estaba en una rueda de prensa para hacer un anuncio importante. Era el anuncio del nombramiento del nuevo vicepresidente de Innovatec. «Damas y caballeros, hoy quiero comunicarles una noticia importante». Catalina se acercó al micrófono. La directora ejecutiva, Catalina Vargas, ha sido nombrada vicepresidenta del grupo Innovatec. Los flashes de los fotógrafos estallaron. «Señora vicepresidenta, sus comentarios», por favor, preguntó un periodista. «Siempre me enseñaron a no juzgar a las personas por su apariencia», dijo Catalina con calma. «Creo que cualquier persona puede alcanzar el éxito si se esfuerza. Pero también quiero dejar claro que aquellos que desprecian a los demás recibirán su merecido». Un murmullo recorrió la sala. «¿Tuvo usted alguna experiencia particular?», preguntó otro periodista. «Durante 3 años de vida como una persona normal, aprendí mucho. Especialmente, aprendí a ver la verdadera esencia de las personas», sonrió Catalina con aire enigmático. «Considero que enseñar a aquellos que desprecian la pobreza lo que es la verdadera pobreza es también una forma de educación». En ese momento, Isabel Victoria y Diego, que veían la televisión, estaban horrorizados. Es Cata», dijo Isabel Victoria con voz temblorosa. «Se ha convertido en vicepresidenta». Diego también estaba en shock. «Todo ha terminado», susurró Isabel Victoria, desesperada. Mientras tanto, Catalina, tras la rueda de prensa, subió al despacho del presidente. Su abuelo ya la esperaba. «Bien hecho». Catita, sonrió él. «Todo es gracias a usted, abuelo. Los 3 años de prueba me han hecho más fuerte», agradeció Catalina. «¿Ahora estás realmente preparada para liderar nuestro grupo?». «Sí. Me convertiré en una líder a la que nadie podrá despreciar». En la voz de Catalina sonaba la confianza. Tarde en la noche, al salir de la oficina después del trabajo, Catalina tenía un aspecto imponente. Había alcanzado el verdadero éxito.
y ya nadie podía humillarla. Vicepresidenta de Innovatec, Catalina Vargas. La placa a la entrada del edificio brillaba bajo la luz de las farolas. Al subir al coche, Catalina repasó los últimos 4 años. 3 años de vida oculta y 1 año de venganza. Todo había salido perfectamente según el plan. La nuera humillada se había convertido al final en una verdadera vencedora. Superando los insultos del pasado, había encontrado su verdadero lugar. La venganza de Catalina se había completado y una nueva vida comenzaba. Cuando el coche se alejaba de la sede de Innovatec, Catalina miró por última vez el edificio. Ahora se sentía la verdadera dueña del lugar. Ya no tenía que esconderse ni soportar. Aquellos que la habían despreciado como hija de pobres ahora se arrodillaban ante ella, y la nuera que una vez fue expulsada se había convertido en la heredera de facto de una corporación multimillonaria. Esta historia demostró que el verdadero valor de una persona no reside en su origen o apariencia, sino en su carácter y sus esfuerzos. Dejó una lección sobre cómo las actitudes despectivas y discriminatorias hacia los demás acaban volviéndose en tu contra, y demostró que el verdadero éxito no se logra humillando a otros, sino con la propia fuerza y dignidad. Si le ha gustado la historia de hoy, no olvide suscribirse, darle a me gusta y activar las notificaciones. Su valioso comentario nos ayuda mucho. Muchas gracias por su atención.